Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando pensamos en la palabra afortunado o feliz en nuestro mundo actual, cuando pensamos que alguien es feliz o que alguien es afortunado o que alguien tiene mucha suerte, ¿qué imágenes vienen a nuestra mente? Seguramente visualizamos a las celebridades con sus mansiones, con sus estilos de vida glamorosos. Tal vez pensamos en los deportistas con fortunas, con campeonatos. Tal vez pensamos en empresarios exitosos que tienen mucha riqueza, personas con carreras brillantes, una aparente perfección en cada área de su vida. Usted piensa en quiénes son afortunados hoy y no es sino que usted se ha hecho una pasada por las redes, por el Instagram, y usted dice: wow, qué afortunada es esa persona. La sociedad nos ha condicionado a creer que la felicidad se mide por el dinero en el banco, por la fama, por el poder, por el atractivo físico o por la ausencia total de problemas. Es una narrativa seductora, omnipresente, sobre todo en redes sociales. Todo el mundo es feliz, todo el mundo está bien. Y eso nos invita a envidiar, a perseguir esos ideales como la meta o el propósito máximo de la existencia humana. La felicidad es como vive esa persona, viajando por todo el mundo sin problemas, todos bonitos, hermosos, felices. Ese es el modelo de vida de una persona feliz. Y eso es lo que yo debo perseguir. Así debo vivir. Eso es lo que debo buscar. Y si yo logro lo que esa persona tiene, yo seré feliz también. Ese es el modelo del mundo. Sin embargo, la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos presentan un panorama radicalmente distinto de lo que es la verdadera felicidad. La Biblia nos muestra quiénes son los verdaderamente bienaventurados. No es una perspectiva que se alinee con las portadas de revistas o con los titulares de noticias. De hecho, el mensaje de las Escrituras desafía lo que el mundo celebra. Es una cosa totalmente distinta. Y ese mensaje de quiénes son los verdaderamente gozosos, de quiénes son los verdaderamente felices en este mundo, de quiénes son los verdaderamente bienaventurados, ese mensaje se evidencia de forma clara y contundente, y no hay otra porción de la palabra de Dios que lo haga con tanta claridad como las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte nos muestran la realidad de lo que la Biblia dice sobre quién es una persona verdaderamente gozosa, verdaderamente feliz, verdaderamente bienaventurada, y es radicalmente distinto de lo que el mundo enseña. Aquí el Señor Jesucristo no va a hablar de cuentas bancarias llenas, de seguidores en redes sociales o de un estatus social elevado. El Señor nos va a revelar que la verdadera felicidad reside en cualidades y condiciones que el mundo, en su sabiduría limitada, carnal, diabólica, a menudo desprecia o ignora por completo. Esta sección de las Escrituras no solo nos aclara
el concepto real, verdadero y genuino de la felicidad. Esto es importante, hermano, porque aún nosotros como creyentes somos movidos por estas cosas. Usted entra en una red social y usted dice, esa persona es feliz, esa persona está bien, es gozosa. No, la Biblia le va a enseñar a usted que quién es verdaderamente feliz. Entonces usted va a decir, no, esa persona no es feliz realmente. O sea, si esa persona no tiene esto que el Señor enseña aquí, si esa persona no tiene este carácter, estas cualidades, esa persona no es feliz, por más que parezca estéticamente. Hermanos, el mensaje de las bienaventuranzas revoluciona nuestro concepto de felicidad. Todo lo que pensábamos saber sobre lo que significa ser verdaderamente afortunado cambia, porque usted tiene que verlo a través de los ojos de Dios, no de los estándares del mundo. Y eso es lo que veremos en las bienaventuranzas. Pero antes de entrar de lleno a la primera bienaventuranza que vemos en el texto, se hace necesario que hablemos un poco en general de las bienaventuranzas. Esto ha sido muy mal utilizado a través de la historia, aún por no creyentes. Debo decir que en este punto estoy en deuda con el magnífico comentario del pastor reformado Martin Lloyd-Jones que hizo sobre esta sección. Hermanos, las bienaventuranzas son esa cumbre imponente en el Sermón del Monte. Pero lo que debemos entender, como ya lo habíamos explicado, es que las bienaventuranzas no son una mera lista de virtudes. Hay muchos que pueden decir, que hay una lista de virtudes. No, esto no es una lista de virtudes. Las bienaventuranzas son la expresión del carácter espiritual de un creyente que hace parte del reino de Dios. Las bienaventuranzas no son una lista aislada de cosas que todos los hombres pueden tener. No, las bienaventuranzas son características de un creyente. Son el retrato vívido de lo que es el nuevo hombre que estudiamos en la instrucción. ¿Cómo es el carácter del hombre espiritual creado según Dios? Del nuevo nacido. ¿Cuál es su carácter? El de las bienaventuranzas. Hermanos, las bienaventuranzas son la esencia del carácter de un creyente. Pero esto es importante. Es la esencia del carácter de un creyente descrito por la boca misma del Señor Jesucristo. Esto es tremendo, hermano. Te pregunta allá afuera, ¿qué es un creyente? Y las personas dicen, un creyente es esto, es aquello. ¿Cómo debe vivir un creyente o cómo es su carácter? Y usted le pregunta a 10 personas y va a tener 10 respuestas. Pero ¿cómo es el carácter de un creyente? Cristo lo dice en las bienaventuranzas. Esto nos sirve para evitar desviaciones doctrinales. El mismo Señor Jesucristo afirma que solo quienes encarnan este perfil son verdaderamente bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser feliz, para que se entienda. ¿Qué es ser bienaventurado? Bienaventurado el que, ¿no? Feliz el que es así. Ese es verdaderamente feliz. Y no estamos hablando de una alegría superficial. Es decir, una bienaventuranza, o alguien que es feliz, según la descripción bíblica,
no es alguien que tiene una alegría superficial. De hecho, usted ve personas que parecen felices. No sé si ha visto esas fotos de personas riéndose, estrellas del cine o la música, que luego se suicidaron. Esas fotos son inquietantes. Usted ve personas que de cara se veían felices, pero luego se quitaron la vida. Y uno dice, ¿y la felicidad dónde estaba? Entonces el carácter que se describe en las bienaventuranzas no es ese tipo de felicidad superficial. Es una profunda dicha. Una profunda dicha. Es algo que ya la iglesia está en capacidad de entender. Es algo que está arraigado, anidado en el corazón. Es una dicha profunda. Y la humanidad, hermanos, analícelo, siempre está en búsqueda incesante de la felicidad. O sea, las personas que quieren ser felices. Ser felices. Pero ellos buscan esa felicidad por caminos por los cuales la Escritura dice, por ahí no es. Por ahí no la vas a encontrar. En el trabajo, en la fama, en las posesiones, en las cosas. Por ahí es que quieren buscar la felicidad. Y se esfuerzan tremendamente para buscar la felicidad por ahí. Pero esos son caminos desoladores. El pecado es un ilusionista. Y es un ilusionista magistral. ¿Por qué? Porque él promete esa felicidad. Pero siempre lleva a la amargura y el desastre. El pecado de la avaricia dice, por aquí es. Pero cuando la persona ya está allá, se da cuenta que sigue igual. Igual de triste, igual de desolada, que el dinero no le pudo dar eso. Y así con todos los pecados. Dice la fornicación, por aquí es. Te vas a sentir bien, vas a sentir gozoso. Y después la persona se siente vacía. La persona se siente mal. La historia está plagada de ejemplos de cómo la evasión de las dificultades en pos de un goce momentáneo solo engendra mayores calamidades. Entonces, hermanos, lo que Cristo hace en las bienaventuranzas es revelar la ruta exclusiva, auténtica hacia la felicidad. Imagínense, decirle a una persona, tengo el camino exacto a la felicidad. ¿Cómo se llega allá? El perfil que trazan las bienaventuranzas es el único que conduce a la felicidad genuina. Entonces, vamos a ver primero cómo estas bienaventuranzas son pilares fundamentales del carácter cristiano. En primer lugar, debemos entender que las bienaventuranzas son un llamado radicalmente universal para cada creyente. Para cada creyente. ¿Qué significa eso? Que las bienaventuranzas no son para un grupo o para un puñado exclusivo de santos excepcionales. Es decir, cuando usted lee las bienaventuranzas, usted no debe pensar, esto que está aquí es el patrón de vida para unos cristianos que tienen un nivel de santidad superior. Estoy casi seguro que así fue como debieron vivir los puritanos, pero yo no puedo vivir así. Esto es demasiado. Pero Cristo está diciendo que este es el patrón de vida para cada individuo que se llame cristiano. No hay una división artificial
entre religiosos y laicos, como en Roma. La Biblia declara que todos los creyentes son santos y que tienen una vocación universal a la santidad. Vaya a Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1, verso 1. El apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia local que está en Filipos, y les escribe lo siguiente, en Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Bueno, ¿quiénes son los santos? Los creyentes que estaban ahí en la iglesia. ¿Quiénes son los santos en Roma, por ejemplo? Son personas elevadas, súper espirituales, que adquirieron esa designación de santos. Pero en la Escritura, ¿quiénes son los santos? Los creyentes. Y por ende, el carácter descrito en las bienaventuranzas es para ¿quiénes? Para todos ellos. No hay santos de nivel especial y santos de nivel menor. Todos son santos. Es su vocación. No hay diferentes niveles de carácter cristiano. Este no es el ideal de unos pocos. No es que hay algunos que van a vivir bienaventurados y el resto van a vivir una vida espiritual mediocre. No, el mensaje de Cristo es que cada uno de nosotros está llamado a reflejar el carácter de las bienaventuranzas. Cada creyente. En segundo lugar, las bienaventuranzas son un mensaje íntegro. Son un mensaje íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Que un creyente no puede ser una sola de las cosas que está aquí. El carácter del creyente es que él es todas las cosas que están aquí. Es decir, un creyente no puede ser manso y no ser pobre en espíritu. Un creyente no puede ser pacificador y no ser misericordioso. Hermanos, todos los cristianos deben manifestar todas estas características. Si existe tal cosa como un cristiano bíblico, él tiene todas estas características. Ahora bien, esto no niega nuestras imperfecciones, el pecado remanente, no niega que aún haya presencia del pecado en nosotros. Tampoco niega que algunas de estas virtudes brillen más en unos que en otros. Es decir, que una de estas virtudes puede brillar más en un creyente y hay otra en la que puede brillar más otra, pero todos tendrán todas. Ese es el punto. ¿Sí? Si usted hace un análisis y un estudio de estas bienaventuranzas, se va a dar cuenta que hay una conexión que no se puede eludir. Hermanos, no puede alguien tener hambre y sed de justicia sin ser pobre en espíritu. No puede nadie ser pacificador si no es misericordioso. O sea, hay una conexión aquí en las bienaventuranzas que hace que sean un todo orgánico. Son un todo orgánico y completo. Es imposible poseer genuinamente una de estas bendiciones y experimentar su promesa sin que las otras estén presentes. Esto es un todo orgánico. La proporción puede variar, pero la presencia va a estar ahí. En tercer lugar, las bienaventuranzas son el reflejo de un carácter forjado por la gracia. Es decir,
si son el carácter de un creyente nacido de nuevo, estas características vienen a partir del nuevo corazón que en el creyente hay. Eso brota de ahí, de la vida espiritual. Quiere decir que las bienaventuranzas no son características de un carácter forjado por la naturaleza humana. Pero es que yo conozco una persona que es mansa. Es que yo conozco una persona que es misericordiosa. Yo conozco una persona que es pacificadora, pero no es creyente. No, entonces no es pacificador en el sentido de la bienaventuranza. O sea, esto que está aquí descrito no son características del hombre natural. Estos son características del hombre espiritual, del creyente, del nacido de nuevo. Bueno, hay una mansedumbre natural que tienen personas no regeneradas, pero no es la misma de la que habla el Señor aquí. Hay una bondad general, natural, de algunas personas que sin ser cristianas parecen ejemplares. Hay incluso un carácter manso que proviene de una manifestación biológica, es decir, es el temperamento de una persona. Él es así, quieto, él no pelea. Hay personas que son así por naturaleza. Esa no es la mansedumbre de la que habla aquí las bienaventuranzas. ¿Sí? Entonces, la gloria del Evangelio radica en su poder para tomar a un individuo orgulloso y convertirlo en pobre de espíritu. Eso es diferente. Eso es diferente. En tomar a una persona y cambiarla. No son características del viejo hombre mejorado. Alguien puede aprender con respiración, con reiki, con yoga, a controlarse un poco mejor en su carácter. Pero eso no es de lo que está hablando el Señor aquí. No tiene nada que ver con eso. Una cosa es lo natural, otra cosa es lo espiritual. Hermanos, las bienaventuranzas son el resultado de una nueva creación. Son el resultado del fruto del Espíritu Santo. Vaya a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que aprender a distinguir espiritualmente. ¿Sí? Entonces, estas son generalidades sobre las bienaventuranzas. Y es como las bienaventuranzas son fundamentos del carácter cristiano. Las bienaventuranzas dibujan una línea divisoria entre el cristiano y el no cristiano. ¿Cómo puedo diferenciar al cristiano y al no cristiano? Bueno, aquí con las bienaventuranzas tienen un buen inicio para empezar a mirar. Entonces, habiendo entendido estas cosas y de que las bienaventuranzas son el carácter de una vida transformada por el Evangelio y de que son las características de aquellos que hacen parte del reino de Dios, ahora sí, entremos a la primera bienaventuranza. Dice versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí lo notan? O sea, el carácter de una persona que hace parte del reino es que es pobre en espíritu. Si alguien, ¿cuál es la implicación negativa de esta expresión? Que si alguien no es pobre de espíritu, de esa persona no es
el reino de los cielos. O sea, usted no puede ver en el reino de los cielos una persona que no sea pobre de espíritu. Ahora, les digo algo, hermanos. No es casual que esta bienaventuranza sea la primera de la lista. No es casual. No es casual, hermanos. Es fundamental y requisito ineludible para acceder al reino de Dios. La pobreza de espíritu es el punto de partida esencial, ya que sin ella nadie puede pertenecer al reino. Las demás virtudes fluyen de ahí. Entonces, de entrada, entendemos que el hecho de que esta bienaventuranza sea la primera nos deja claro que cualquier concepción que vea el Sermón del Monte como algo que el hombre puede hacer por sus fuerzas queda totalmente refutada. O sea, el Sermón del Monte son una serie de cosas que los hombres tienen que hacer para ganarse el cielo. Y la primera es que tiene que ser pobre en espíritu, o sea, no puede hacer nada. Nótese. O sea, ¿qué puedo hacer? No, pero derrótate, ya lo vamos a entender. Entonces no es casual que esta característica esté de primera. El Sermón del Monte no es una nueva ley, un programa de acción que puede implementarse mediante el esfuerzo o la iniciativa humana. Cualquier intento de hacer cosa alguna en la fuerza humana demuestra una completa incomprensión del Sermón mismo del Monte. El Sermón del Monte nos confronta con nuestra total incapacidad para cumplir las demandas sin intervención humana. Ok, listo. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué es esto de bienaventurados los pobres en espíritu? Felices, gozosos los pobres en espíritu. ¿Quiénes son verdaderamente felices? ¿A quiénes deberíamos envidiar? A los pobres en espíritu. ¿A quién envidia usted? Al influencer de redes, al que se la pasa viajando, al que tiene camionetas, al que tiene dinero, al profesional que escaló. Pero ¿quién es verdaderamente gozoso, feliz, bienaventurado? El pobre en espíritu. El pobre en espíritu. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar entendamos qué no significa. La pobreza en espíritu no significa que bienaventurados los pobres en un sentido material. Eso es lo primero. De hecho, nótelo, bienaventurados los pobres. No, eso no es lo que dice. Uno es pobre, y la palabra pobreza la entendemos como una carencia de algo. Uno puede ser pobre respecto a lo material, tener carencia, dificultad. Pero aquí no dice bienaventurados los pobres. O sea, uno es pobre respecto a algo. ¿Sí? Es carente respecto a algo. Entonces, ser pobre no necesariamente se refiere a lo material. Y lo que el Señor dice es bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, no en lo material. Hermano, la pobreza económica no es en sí misma una virtud que nos acerca a Dios. Repito, la pobreza económica material no es en sí misma una virtud que nos acerca a Dios. La pobreza material no garantiza la espiritualidad. De hecho, hermanos, hay muchos pobres, materialmente hablando, que están tan aferrados a la confianza de las riquezas como los ricos. O sea, un pobre materialmente puede estar igual o peor de aferrado
a la confianza en las riquezas que un rico. Así no las tenga. Lamentablemente, la mala interpretación de este texto ha llevado a falsas doctrinas y aberraciones, como la interpretación de Roma, que relaciona la pobreza voluntaria y la autoprivación como algo espiritual. De ahí nació el monasticismo. La visión, por ejemplo, de hombres como Francisco de Asís, que ellos decían que había que privarse de todo lo material para poder ser espiritual. No necesariamente. Una persona que lucha con la avaricia o la codicia puede decir, bueno, Señor, manténme del pan necesario, ¿sí? Pero no quiere decir que es regla de que todo el mundo tiene que ser pobre y no tener posesiones. Eso no es lo que enseña la Escritura. Lo que el Señor aquí describe, ahora vamos a ver lo que sí significa, es que la pobreza en espíritu es una actitud del hombre para consigo mismo ante Dios. Es una actitud del hombre para consigo mismo ante Dios. Una pobreza de espíritu se manifiesta entendiendo la diferencia abismal entre el hombre y Dios. Yo debo ponerme en mi lugar. Ya vamos a ver más en detalle. Hermanos, el mundo moderno, incluso dentro de muchas iglesias, glorifican la confianza en uno mismo. Y a los niños se les enseña eso. ¿En qué tienes que confiar? En ti mismo. Se glorifica la seguridad, la personalidad, y eso lo vemos en todos lados, en la literatura, el marketing, la vida profesional. Para tener éxito hay que creer en uno mismo. Hay que proyectar una imagen de superioridad. Hay que depender de las propias fuerzas. Esa filosofía ha llevado a la ilusión de que el hombre puede solo. Pero la bienaventuranza de la pobreza de espíritu se contrapone a esa mentalidad. Critica la autosuficiencia, ataca la glorificación del ego. Hermanos, ¿cuál es la esencia de la pobreza de espíritu? La esencia de la pobreza de espíritu es la conciencia abrumadora de nuestra completa nada ante la infinita santidad de Dios. Es la ausencia total de orgullo y de autosuficiencia ante la idea de Dios. Es el reconocimiento de la indigencia espiritual de recurso alguno delante de Dios. ¿Quiere un ejemplo? Abra su Biblia en el profeta Isaías. Entonces, hermanos, aquí viene el punto. Es clave para que entendamos la esencia de la bienaventuranza. No es sentirse con autoconmiseración por uno mismo. Yo no soy nada, no tengo nada, no soy nadie, no tengo... No. Eso no es ser pobre de espíritu. Es el diagnóstico propio de que no hay suficiencia o mérito alguno ante la idea de Dios. Esto es clave. Es que yo contemplo quién es Dios y ante su santidad, su gloria, sus atributos, yo digo, no soy nadie ni tengo nada.
O sea, no tengo nada para presentarle a Dios. No. O sea, necesito es su gracia y misericordia. No tengo nada. ¿Qué pasó con el profeta Isaías en capítulo 6? Cuando contempló la gloria del Señor. ¿Qué dice en verso 5? ¿Qué dijo Isaías cuando vio la gloria del Señor? Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Ajá, ¿por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ahí está el tema, sé que soy pecador, sé que no tengo mérito, pero ¿cuál es el punto? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, él no se lamentó, soy pecador y tal. No, él dijo, en vista de la gloria del Señor, yo estoy muerto. ¿Por qué? Porque Él es santo y yo tengo mucho pecado. Y habito en pueblo pecador. La pobreza de espíritu es la actitud del apóstol Pedro, que al contemplar la gloria de Cristo dijo, apártate de mí, porque soy pecador. Es la actitud de Pablo que dijo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es la actitud de Pablo cuando dijo, todo esto que tengo y que ante el mundo es visto con buenos ojos, lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Sí lo nota? O sea, ante la visión de Dios y de quién es Él y de sus atributos, uno se mira a uno mismo y uno dice, no tengo nada. Espiritualmente hablando, estoy desnudo. Por eso, pobre en espíritu, podemos asociarlo con la idea de un indigente. Pero un indigente que tiene, no tiene posesiones, no tiene nada. Entonces somos indigentes espiritualmente hablando. No tengo un mérito, no tengo algo que presentarle a Dios para que me premie, no tengo nada. ¿Qué tengo? Pecado. El Señor Jesucristo, encarnado como hombre, aún modeló esta verdad. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ser pobre de espíritu significa una liberación total de cualquier confianza en nosotros mismos. Si nota entonces por qué esto es radicalmente opuesto al mundo. ¿Qué dice el mundo? Confía en ti mismo. ¿Qué dice el Señor? Tienes que ser pobre en espíritu. Yo espero que esto se esté entendiendo, hermano. No estamos hablando aquí de que yo no puedo tener confianza en mi profesión, en el conocimiento que he adquirido para poder hacer cosas que tienen que ver con mi trabajo o con otras cosas. No. Pero espiritualmente hablando, yo soy pobre. Soy pobre. No puedo depender de mi nacimiento natural, de mi familia, de mi nación, de mi temperamento, de mi posición social, de mis posesiones, de mi educación, de mi inteligencia, de mis talentos. Todo eso es basura cuando me presento ante Dios. Trapo de inmundicia. Yo necesito la justicia que viene de Él. Necesito los dones, favores, la gracia que viene de Él. Esa es la comprensión de sí mismo que tiene un creyente. Es sentirnos completamente vacíos, sin nada que ofrecer. Y entonces, cuando usted se siente así, ¿qué hace?
va a Dios en sumisión absoluta, en dependencia absoluta de su gracia y de su misericordia. Usted no va a ver a Dios como glorioso hasta que no perciba su propia pequeñez. Usted no lo va a ver en su santidad, justicia, hasta que no perciba su inmundicia, su incapacidad. Eso es ser pobre en espíritu. Cuando usted va a un pobre materialmente y le dice, préstame plata, ¿qué le dice el pobre? No tengo. No tengo nada. No tengo posesiones. Bueno, cuando usted va a un pobre en espíritu y usted le dice, ¿qué tienes para salvarte y para presentarte ante Dios? ¿Qué le va a decir el pobre espíritu? No tengo nada. Soy un miserable pecador. Necesito de su gracia. Yo recuerdo, hablando con un familiar hace años, predicándole el Evangelio, yo le decía, ¿tú sabes cuáles son los mandamientos de Dios? La ley moral, los 10 mandamientos, que se los enseñaron a uno de pequeño. Y él me dijo, sí. Y yo le dije, ¿los has cumplido? Me dijo, sí. ¿Sí lo nota? Pobreza espiritual. Ahora, si usted es un creyente y yo le digo, usted ha cumplido los mandamientos de Dios, que dice usted, ¡ay de mí que soy muerto! Como Isaías, ¿cierto? O sea, no, mis ojos han visto al Rey, no. O sea, cuando usted ve su pequeñez, su miseria, entonces usted dice, wow, la gloria del Señor. Pero cuando alguien no es pobre de espíritu, él está ahí sentado diciendo, no, es que yo me he portado bien, es que yo no me meto con nadie, es que yo trato de ayudar a los pobres, yo siempre le hago un mercadito al que necesito. Y yo siempre ayudo a mis papás, les doy una platica. ¿Qué está diciendo en el fondo de su corazón? Yo tengo obras, yo tengo cosas con que presentarme ante Dios. Dios debería aceptarme. Si alguien va a ir al cielo, ese sería yo. Para hacer esto un poco más práctico, hermanos, vamos a ver unas señales de pobreza de espíritu. Ok, hermano, más o menos lo tenemos claro, pero ¿cómo es en la práctica? Bueno, vamos a ver unas señales. Bueno, en primer lugar, un pobre de espíritu tiene una profunda, hermanos, escuche bien, tiene una profunda conciencia de su pecaminosidad personal. Un pobre de espíritu se ve a sí mismo como un pecador grande. Así como Pablo, de los pecadores, yo llevo la bandera. O sea, él se ve mal. Y yo no estoy hablando de esas expresiones que a veces nosotros usamos de forma hasta pecaminosa. No, yo soy pecador. No, sí, yo tengo pecado. No. Estoy hablando de una profunda convicción que viene del fondo del corazón. Un lamento. No, yo delante de Dios estoy muerto. Otra característica es que el pobre de espíritu tiene una dependencia absoluta de Dios. Tiene una dependencia absoluta de Dios. Es decir, el pobre de espíritu reconoce su completa insuficiencia para lograr cualquier cosa por sí mismo. Él dice, no, yo no puedo vivir la vida cristiana, no, yo necesito del Señor. Necesito del Señor, necesito que Él me limpie. Yo no puedo hacer esto solo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces, un pobre espíritu reconoce eso. Él reconoce, no, Cristo dijo que yo, separado de Él, no puedo hacer nada. Entonces, el pobre espíritu reconoce eso. Otra característica de pobreza de espíritu es una humildad genuina. Ojo con esto.
genuina, no fingida. Un pobre de espíritu no quiere impresionar a otros. Él tiene una convicción interna de su nada ante la grandeza de Dios. ¿Quiere un ejemplo? Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. O sea, yo no soy el Cristo. Yo no soy. Eso es humildad genuina. Humildad genuina. Otra característica de la pobreza de espíritu es el desprecio por la autopromoción. Un pobre de espíritu no quiere reconocimiento, halagos, proyectar una imagen de autosuficiencia. En el caso de un predicador, un pastor, un maestro o alguien que aspire a ello, él es ajeno a la idea de predicarse a sí mismo. No quiere que los hombres lo magnifiquen a él, lo glorifiquen a él. Hoy tenemos superestrellas, influencers cristianos. No, un pobre de espíritu no quisiera nada de eso. Hay cosas que desafortunadamente no son su culpa, por decirlo así. Pero si usted ve a alguien que llama la atención sobre sí mismo, eso no es pobreza de espíritu. Otra característica de la pobreza de espíritu es que es una persona abierta a la crítica y la corrección. Es decir, un pobre de espíritu no tiene las armas arriba. O sea, es una persona que cuando la van a corregir de una, sale a defenderse. Él examina su corazón. Él está abierto a la idea de aprender. Dice la Escritura en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que oye consejo es sabio. Sabio. Un pobre de espíritu valora lo espiritual sobre lo material. Él no confía en su riqueza, él no confía en su educación, él no confía en su estatus social, él no confía en cualquier otra posesión terrenal. Para él eso es basura, entiéndase, en el contexto de la comparación con la gloria de Cristo. No estamos diciendo que ahora vamos a coger todas las posesiones y las vamos a quemar. Pero comparado con Cristo, no es nada. ¿Sí? Otra característica de la pobreza de espíritu es la perseverancia en la oración. Hermano, si usted reconoce su necesidad de Dios, usted constantemente va a traer su debilidad y dependencia ante Él. Bueno, cuando tiene un hijo chiquito y el hijo sabe que no es capaz de hacer ciertas cosas, ¿qué hace él? Va a su padre. Papá, mamá, ayúdame con esto, bájame eso de allá arriba, ayúdame a abrir este tarro. ¿Por qué? Porque él reconoce que no puede. Pero si usted de repente llega y usted tiene una cosa arriba de la nevera y él es así chiquitico y está brinque y nunca lo llama, ¿qué piensa usted? Él cree que puede. Él cree que puede, no me pide ayuda. Y por más que siga brincando, ¿alcanzará la cosa? No. Entonces, hermano, cuando usted no ora, ¿qué está diciendo? No con palabras, pero sí con sus hechos. Yo no necesito de Dios. Yo no lo necesito. Yo puedo. Yo puedo. Entonces, si la Biblia dice orad sin cesar, la pregunta es, ¿eres pobre de espíritu? ¿Eres verdaderamente pobre de espíritu? Ahora bien, ¿cuáles serían lo contrario? Señales de que no eres pobre de espíritu. Y usted dirá, bueno, el antónimo de todo lo anterior, ¿no? O sea, al revés.
Bueno, si tú crees que puedes lograr las cosas por tus fuerzas, ya sea en la vida personal, espiritual, en el trabajo, lo que sea, te estás gloriando en tus capacidades. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Usted se está pudriendo ahí en su pecado, pero no pide ayuda. Ni al Señor, ni a los hermanos. Y la está pasando mal. Usted no es pobre de espíritu. Usted sigue pensando que puede y sigue intentando. Si usted tiene confianza en los logros personales, en su inteligencia, educación, talentos, en su carrera, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice el Señor, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Bueno, Señor, ¿y entonces en qué nos alabamos? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. ¿En qué se debe alabar o gloriar una persona? Ustedes recuerdan la frase del apóstol Pablo, no lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Señal que usted no es pobre de espíritu, tiene dificultad para admitir errores. A usted lo exhortan por un pecado o le señalan un error o una equivocación y usted le da la vuelta al mundo, pero tiene una excusa. O sea, usted, no, pero es que tal, pero es que esto, pero es que lo otro, pero tú no tienes razón, pero, o sea, usted, si no gana, empata. Pero usted nunca reconoce, nunca admite. Usted no es pobre de espíritu. Usted no admite errores. Usted no acepta la reprensión. Eso no es señal de pobreza de espíritu. Esa actitud de lo tengo todo bajo control. Usted depende de sus planes, de sus estrategias. Todo lo hace como le viene, pero no se somete a la voluntad soberana de Dios. La oración ni como formalismo, ni como que, Señor, te informo que voy a hacer esto, ni así. O sea, menos decirle, Señor, ¿será que hacer esto está bien? Usted siempre está buscando la aprobación humana. ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Otra señal de que usted no tiene pobreza de espíritu es que usted vive constantemente en la comparación. Hermano, su seguridad es que se siente superior porque se compara con otro en vez de descansar en la identidad en Cristo. Un rico, millonario en espíritu, y lo pongo entre comillas porque no es que sea realmente rico en espíritu, pero alguien que no acepta que es pobre o que se debe ser pobre en espíritu, alguien que es soberbio, altivo, siempre se está comparando con el pecado de otro. Él tiene una viga gigante en su ojo, pero constantemente está mirando las pajas de los ojos ajenos. Esa persona es la que menos tiene pobreza espiritual. Una persona que constantemente está señalando el pecado de otro. Esa persona que está escuchando el sermón y dice, este sermón es para el hermano fulano. Ojalá esté prestando atención. Ojalá esté tomando nota. Se ve un sermón en la casa y dice, se lo voy a mandar al hermano fulano. Pero no para edificarlo, sino porque es que es para él. O sea, no dijo, me sirvió a mí, me edificó a mí, entonces se lo voy a mandar a otro. No, es para él. O sea, eso no pasó por aquí. Eso brincó.
siempre mirando el pecado de otro. Ese fue el problema del fariseo, que el Señor Jesucristo predicaba y los publicanos y las rameras justificaban a Dios y iban y se bautizaban, mientras que el fariseo no aceptaba lo que Dios decía sobre ellos y por eso no se bautizaban. Ellos veían el pecado en el publicano, en la ramera. Si supiera el Señor, esa mujer que lo está ahí tocando, no se dejaría tocar. Pero el pecado de él, y el Señor le dice, yo entré y ni me diste beso, y ni me trajiste agua para mis pies, o sea, una de las características más claras, hermanos, de la falta de pobreza de espíritu es la justificación constante del pecado. Es la persona que peca y lo minimiza, y culpa a otro, y busca excusa. Pero nunca hay quebrantamiento, nunca. Justifica el pecado hasta el fin. Finalmente, la falta de pobreza de espíritu se ve en la arrogancia espiritual. Es ese creyente o esa persona que dice que es creyente y cree que ha alcanzado un nivel espiritual de manera que menosprecia a los otros. Es que yo me leí toda la teología sistemática de Babel y ese hermanito no sabe nada. No, y ese hermanito, ¿por qué me va? ¿Cómo le ocurre a él exhortarme a mí por un pecado cuando no ha leído nada, no sabe? Y se creen superiores. Eso no es pobreza espiritual. Porque si alguno se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas capítulo 6, verso 3. Yo no puedo decir, wow, mira lo que yo soy. No, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La pobreza espiritual es, no, yo lo poco que sé o lo que puedo compartir, lo he recibido de gracia. Así que la pregunta es, ya para finalizar, ¿eres pobre en espíritu? ¿Eres pobre en espíritu? Tal vez hasta aquí pensaba, no, sí, yo soy pobre en espíritu. Y yo espero que esto haya servido para que tú digas, no, no soy pobre en espíritu. O tal vez sí en algunas cosas, pero no en otras. ¿Qué piensas de ti mismo en la presencia de Dios? Ahora bien, si hay alguien aquí que no es pobre en espíritu, porque no conoce a Dios, pues la solución es precisamente ir a Dios considerando tu condición, que eres pecador, que has pecado contra Él y que tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio, que debes renunciar a la confianza en ti mismo para ponerla en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por los pecados de todos aquellos que crean en Él. Si no te consideras si no te consideras pobre en espíritu, si no sueltas toda confianza en ti mismo y pones la confianza en Cristo, no te vas a salvar. No te vas a salvar. Ahora bien, para los hermanos, para los creyentes, ¿qué hacemos si hemos sido fallos en ser pobres en espíritu? Fija los ojos en el Señor Jesucristo. Lee la Biblia, medita en las Escrituras, mírate a la luz de ella, mira a Cristo en los Evangelios, medita en el Evangelio. Cuanto más lo haces, más comprendes tu propia insuficiencia. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles al ver los milagros y la predicación del Señor Jesucristo? Señor, aumenta nuestra fe. Noten lo que hay detrás de esa frase. Aumenta nuestra fe. ¿Qué están diciendo? Nuestra fe nos parece nada, nos parece ínfima. Necesitamos que tú nos aumentes la fe. Eso es pobreza de espíritu. Mirar a Cristo disipa toda esperanza en ti mismo y te sumerge en la pobreza de espíritu. Y si tú eres un creyente, no es que tienes que ser pobre de espíritu una vez y después vives de otra forma. Es que si tú eres creyente,
la pobreza de espíritu debe caracterizar tu vida cristiana.